La Universidad Nacional de La Pampa y la Municipalidad de Victorica les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro De las trincheras europeas al oeste pampeano. Las memorias de Bartolo Leonardi, una obra que refleja el valor del trabajo conjunto entre la universidad pública y el gobierno local para preservar, investigar y difundir nuestro patrimonio histórico y cultural. Esta obra tiene un valor singular, porque nace del rescate de un documento histórico único, el diario de guerra de un soldado italiano que participó en la Primera Guerra Mundial y dejó plasmadas en primera persona sus vivencias, sus miedos, sus esperanzas y su mirada sobre uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX. Conservar, investigar y compartir testimonios como este significa preservar la memoria que de otro modo podría perderse para siempre. Cada página de este diario nos acerca a la dimensión humana de la historia y nos recuerda que detrás de los grandes hechos siempre hay personas, familias y vidas atravesadas por ellos. Pero esta obra va aún más allá. Nos muestra cómo esa historia, nacida en las trincheras europeas, encuentra continuidad en el oeste pampeano, enlazando dos mundos aparentemente distintos y enriqueciendo el patrimonio histórico y cultural de nuestra región. Para Victorica, primer pueblo de La Pampa y profundamente comprometido con la preservación de su identidad y su memoria, es un verdadero honor ser sede de esta presentación. Agradecemos especialmente la presencia de las autoridades, de los autores, editora, de docentes, estudiantes y vecinos que hoy nos acompañan para compartir este momento. A continuación, invitamos a brindar unas palabras al señor rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Magister Francisco Gabriel Marul, y de este modo entender el marco de la investigación a cargo de un grupo de intelectuales de tan prestigiosa casa de estudios. Buenas tardes. Es realmente un honor estar aquí hoy. Muchísimas gracias, señor Intendente, por recibirnos. Para nosotros como Universidad Nacional de La Pampa, acompañarlos y hacer esta presentación hoy aquí en Victorica es sentir que estamos haciendo lo que debemos hacer. La universidad acompañando a su comunidad en los distintos localidades de nuestra provincia y subrayando algo de lo que voy a hablar en breve, que me parece sumamente importante. Pero primero no me quiero olvidar de los agradecimientos. Primero quiero agradecer a Silvia, a Alejandro y a Eric, y en nombre de ellos al resto de los autores de esta investigación, de la que estamos sumamente orgullosos como universidad. Pero también quiero agradecer a todo el personal técnico de la Universidad Nacional de La Pampa, de la editorial de la Universidad de La Pampa, que hace posible que esta obra y que muchas de las obras que publicamos en nuestra editorial logren eso que nosotros buscamos, y es de los que les quería hablar hoy, que me parece que es un momento importante para hablar. Todos nosotros hoy podamos ver, leer, interesarnos, enterarnos de esta tan valiosa, tan rica historia. Es posible porque se han tomado decisiones políticas. Las decisiones políticas son las de permitir el crecimiento y el sostenimiento de editoriales como la Editorial Nacional de La Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa. Esto es una política y esa política hoy está en discusión. Así que quiero que reflexionemos sobre eso en esta ocasión, porque esto y este libro muestra la importancia de esta política. Es la importancia de contar con material bibliográfico que permite escuchar todas las voces, que hace que la bibliografía sea democrática, para llamarlo de alguna manera. Las leyes que hoy se pretenden discutir en la Cámara de Diputados de la Nación para modificar
justamente algo que buscan es romper esta tradición tan asentada en nuestro país, que se ha capitalizado muy bien por las universidades nacionales. Tenemos una red de editoriales en las universidades nacionales que nos permiten acompañar a nuestra comunidad de esta manera. Si una ley como la que se pretende poner en discusión en la Cámara de Diputados avanzara, estas cuestiones serían mucho más difíciles, porque una editorial internacional seguramente difícilmente publicaría una historia como esta. Entonces, me parece importante que en un tema tan concreto como el que vamos a ver a continuación, podamos reflexionar sobre la importancia de estas definiciones. Así que, sin mucho más que eso, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes, a los familiares, a todos los que han aportado a esta investigación, a los autores, a los trabajadores de la Universidad Nacional de La Pampa que han hecho que esto sea posible. Los dejo con quienes les van a contar la parte más interesante de la presentación de hoy, y los acompaño a que pensemos en eso, ¿no? Defender es lo que nos permite que nos sigamos enterando, sigamos conociendo las historias que necesitamos conocer para que la Argentina siga siendo un país profundamente democrático. Nada más, gracias. Este libro representa mucho más que la publicación de un documento histórico. Es el resultado de un profundo trabajo de investigación, recuperación, traducción e interpretación realizado por un equipo comprometido con la preservación de la memoria. Seguidamente escucharemos a la editora de la obra, Magister Silvia Crocetti. Bien, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de encontrarme en Victorica, acompañada por tanta gente, muchísima gente, la mayoría es de acá, de esta hermosa localidad, amigos que se han tomado el trabajo de venir de otros lugares, autoridades de la universidad, que son compañeros y amigos míos, y fundamentalmente que haya jóvenes profesoras de historia de aquí, de la localidad, que eso hace el tema de la difusión. Adhiero a todo lo que dijo el señor rector y no lo voy a repetir, porque es cómo se gesta, y les voy a contar cómo se gesta este libro. Este libro se podría decir que es una microhistoria, un concepto de una historia muy pequeña que hace al total. Y a veces los historiadores, las historiadoras, tenemos el defecto de hablar de los grandes procesos, y de las guerras se habla qué le pasó a los estados. En este caso de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, ¿qué le habría pasado a Italia? Bueno, Italia va al frente, tiene más, gana territorio, pierde territorio, X cantidad de muertos, X cantidad de heridos. Pero la microhistoria pone la lente en el soldado. Para saber qué le pasó al soldado, a una familia de campesinos durante estos 4 años, tenemos que tener fuentes, y eso no es fácil. Fundamentalmente de los sectores anónimos, un general o una familia de la nobleza, tenemos más información. Un día de esos días de suerte para todos, ahora lo socializamos, en la Facultad de Ciencias Humanas, donde di clase muchísimos años, un alumno, Facundo Echeverri, que está acá en primera fila y que le agradecemos muchísimo porque fue el artífice de todo esto, con generosidad me acerca el diario de su tatarabuelo Bartolo Leonardi. Cuando digo un diario, es un cuaderno escrito con lapicera, otra parte con lápiz, que tenía un grado de conservación bueno en términos generales, pero tenía 100 años en ese momento. Bien, armemos un equipo, y acá le agradezco mucho a la Secretaría de Cultura y Extensión, donde se radicó el proyecto,
y empezamos a venir a Victorica. Quien nos orientaba en nuestros primeros viajes a Victorica fue Luis Roldán, que acá está en primera fila, que él, al ser de Roldán Cesanelli, descendiente de italianos, nativo de Victorica y estudioso de la migración italiana, fue fantástico el aporte de Luis a todo esto. Y tomamos contacto con dos instituciones, la Asociación Italiana Umberto Primo de Victorica y con la entonces directora de Cultura Gloria Casanave, que está por ahí, que también nos acompaña, para radicar el proyecto de extensión sobre las memorias, sobre el diario de Bartolo Leonardi, porque no sabíamos si estaba completo, qué faltaba, si era de Bartolo, mil cosas que no sabíamos. Bueno, pasó un tiempo, me dio la pandemia, y yo me tomé la libertad de pulir, de traducir y referenciar la traducción. Algo muy complejo, porque no solo era manuscrito, sino que tenía cantidad de sustantivos en dialecto. Por eso por allí algunos parientes de Leonardi dicen que no se le entendía nada. Voy a ser autorreferencial. Mis abuelos eran, mi abuelo materno era marquillano, y algo de italiano yo sabía cuando era niña, ahora lo estudié, pero del dialecto los sustantivos no cuadran, entonces las oraciones no tenían sentido. Bien, la vida me cruzó con Teresa Binati, que ella era marquillana, vivía en General Pico, y Teresa había nacido en el 27, el nombre de descerebró algunas cuestiones, y más el nombre de las localidades y pueblos de este diario. Bien, les voy a decir muy poco del diario, porque el diario hay que leerlo. La primera pregunta que yo me hice, que nos vamos a hacer, Bartolo, ¿a quién le escribe este diario? En realidad se lo escribe a él mismo, para que nada de lo que él ve se pierda, para que todo quede registrado. Y Bartolo, al igual que, pues ya es a mí, después de tantos años le digo Bartolo porque ya es amigo nuestro, Bartolo escribe con una sinceridad absoluta y va contando 4 años de su vida. En esos 4 años, él, ¿qué le pasa? Que le deben haber pasado a cientos de soldados, a casi todos los soldados. Extraña a su familia, su esposo, sus pequeños hijos, extraña la comida, porque un trozo de pan, un plato de sopa se convertía en un manjar. Y tiene frío, porque está con agua sucia, zapatos húmedos y a veces nieva. Bueno, es desesperante la vida en la trinchera, por ahí pasa algún ratoncito, y lo cuenta con una luz de esperanza, siempre pensando en su amada esposa y sus hijitos que estaban en Tolentino. Tolentino, la localidad de Lemarque, provincia de Macerata, es una región centro-norte sobre el mar Adriático. De paso, todas estas hermosas secuencias fotográficas cuentan el proyecto y es obra de Facundo Echeverri Leonardi, que pudo rescatar esas fotos y algunas de nosotros cuando estábamos trabajando acá y haciendo, muchas gracias Facundo por tu trabajo. Bien, este soldado pasa 4 años de su vida, atraviesa los Alpes, entra al Imperio Austrohúngaro y termina prisionero en Viena, esa ciudad maravillosa europea. Él en Viena no piensa, ni siquiera dice un renglón que estaba en una ciudad esplendorosa, descomunal. Inmediatamente a la vuelta de página encontramos con que le escribe a un querido amigo que estaba en Victorica. Y ahí en Viena él toma la decisión de venirse para América, para la Argentina,
justamente a Victorica. Y al poquito tiempo, Bartolo llega acá a Victorica. Esa historia no la analizamos. ¿Por qué Bartolo viene a Victorica? Porque en esta localidad había una cantidad importante de italianos porcentualmente, y esos italianos que estaban en Victorica, acá me refiero al trabajo de Luis, en su mayoría eran marquillanos. Porque hay otros sectores de La Pampa, el departamento Maracó, por ejemplo, que la mayoría son, Chapalufú, la mayoría son de origen piamontés. Acá, al igual que en el departamento de Treucó, donde yo nací, y el departamento de Huatraché, la mayoría son marquillanos. Entonces, conocidos por tener proximidad lingüística, Bartolo viene acá. Nosotros ustedes lo van a leer, es fascinante leer, entrar en la vida de esta persona y cómo en tiempo real elaboró lo que estaba pasando. Bien, para que este libro se convirtiera en algo más interesante, yo le pedí a Alejandro Rabinovich, que es doctor en historia y él especializado en historia de la guerra, quien escribe un capítulo sobre la Primera Guerra Mundial y hace una referencia especial a Italia en la guerra. El otro capítulo lo escribe Eric Morales Smucker, que es profesor y doctor en historia, actualmente es decano de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, donde hace una reflexión sobre la memoria, ¿sí? Que es porque estas son las memorias de Bartolo. Y Luis Roldán cierra con un capítulo muy interesante sobre los italianos, la presencia italiana aquí en Victorica, que tiene otro trabajo anterior sobre Luigi Cesarelli, que había sido su abuelo, un pionero marquillano. Es difícil pronunciar esta región, pero es de donde provienen los... Este trabajo de cartografía lo hizo la profesora Daila Pombo, un trabajo de reconstrucción complejo para hacer el trazado del mapa. Eso es sintéticamente lo que es el libro. Y es aquí donde comienzan las preguntas. ¿Qué hacemos con esto? Y acá yo valoro que esta obra está hecha en la universidad pública, que es la que posibilita esto, donde se trabaja y mucho. Hay una larga lista de agradecimientos a personas que luego lo vamos a reconocer, pero fundamentalmente esta es una obra de la universidad pública y del diálogo, el interdiálogo entre todos, entre una comunidad que es la comunidad universitaria pero tan interesante. Lo que yo pregunto es, ¿esto cómo sigue? Va a seguir sin duda trabajando sobre la palabra de Bartolo Leonardi, que se va a poder hacer análisis de tipo histórico, de tipo sociológico, psicológico, el trauma de la guerra. Van a aparecer otras fuentes, quizás entre la misma familia, fotos, o aquí mismo en Victorica aparezcan otras cosas para poder seguir estudiando esta situación. Hay fuentes online del Estado italiano donde uno puede seguir trabajando y bueno, el conocimiento es infinito que se pueda dialogar. Como decía la locutora hace un rato, todos los mundos se unen. Pensemos, de Macerata a Viena, de Viena a Victorica, todos unidos por una persona, ¿sí? Y esas personas, como todas, que dejamos huellas. Me he preguntado estos días qué unen a Bartolo Leonardi, a la Universidad de La Pampa, a la Municipalidad de Victorica y a nosotros, todos los autores. Y en estos días que está de moda volver a la Odisea, eso todos lo sabemos, hay un canto de la Odisea, de Homero, que es el canto número 9, donde los personajes son arrastrados a una isla, a la
los lotófagos, porque si comen el loto se van a olvidar. Y nosotros, todos, toda esta comunidad, no somos lotófagos, no comemos la flor del loto, porque queremos preservar la memoria que es un bien común y nos pertenece a todos. Muchísimas gracias. Los hechos narrados trascienden el ámbito familiar para convertirse en patrimonio cultural e histórico. Será el turno ahora del doctor Alejandro Lavinovich, autor del capítulo El mundo en la trinchera, la Gran Guerra y el final de una época. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien al fondo? ¿Sí? Bueno, qué gusto estar acá por primera vez en mi vida en Victorica. Gracias por recibirnos, gracias por acompañarnos, gracias por esta oportunidad de compartir un libro con ustedes. Siempre es una alegría enorme compartir un libro, grande, chiquito. Es tan difícil hacer un libro, tan difícil publicarlo, que realmente es una ocasión que para los historiadores siempre es muy agradable. Les voy a contar un poquito el contexto de esta memoria, tratando de que lo lean, tratando de convencerlos de que se lleven un libro y que cuando lleguen a casa se sienten con Bartolo a leer sus memorias, que ya tienen más de un siglo y que sin embargo me parece a mí tienen mucha actualidad y mucho para enseñarnos. Entonces les voy a contar un poco por qué me parece que es importante recuperar una memoria de este tipo. Primero que todo, el mundo en el que vivía Bartolo y el mundo en el que se inserta esta experiencia extraordinaria que le tocó de meterse en una guerra y sobrevivirla, la guerra más grande que había habido hasta ese momento en la historia de la humanidad. El mundo de Bartolo era un mundo que venía, igual que el de hoy, de un periodo muy largo de relativa prosperidad y de mucho optimismo. Era un mundo en el cual el liberalismo había vivido una edad de oro y más de medio siglo que concurría las fuerzas de la ciencia, la tecnología, la economía, hacían que el mundo pareciera una maravilla. Piensen ustedes que la generación que le tocó ver la Primera Guerra Mundial es la misma generación que vio llegar los trenes, los barcos a vapor, el telégrafo. Parecía que el mundo se transformaba con la tecnología y que había cosas que eran inalcanzables para toda la humanidad y que de repente se volvían posibles, ¿sí? Se soñaba con los ojos abiertos en esa época. Y se creía que el mundo se iba a integrar cada vez más, era la primera globalización, comerciaban los países más lejanos, el comercio internacional crecía a pasos agigantados, la propia Argentina se inserta en el mundo en este contexto y le va muy bien gracias a eso. Entonces había una confianza ciega en el progreso, en la idea de que la humanidad estaba llegando a un estadio más feliz, más desarrollado, más grande y que iba a durar para siempre. Y en un momento ese sueño, ese optimismo se truncó, y se truncó de cuajo, en algo que hubiera resultado, hasta pocos meses antes de la Primera Guerra Mundial, hubiera resultado inconcebible que pasara el horror que ocurrió. ¿Por qué ocurre la Primera Guerra Mundial? Es algo que a los historiadores les fascinó durante muchísimo tiempo estudiar esto, porque pareciera que Europa, que tenía el mundo dividido en partes y disfrutaba de una riqueza increíble, se suicida. ¿Y por qué una civilización se suicida? Bueno, hay muchos factores. Por supuesto, una guerra como esa no estalla por una sola cosa, pero hay algunas cosas que me interesan mucho compartir con ustedes, que me parece, como historiador de la guerra, que son importantes. La primera es que los ejércitos venían creciendo en tamaño de manera muy poco común. Las sociedades de masa estaban desarrollándose, tenían cada vez más población, cada vez más recursos, y entonces se empiezan a hacer ejércitos muy grandes. Y esos ejércitos tan grandes tienen un problema que para movilizarlos, estamos hablando de ejércitos de millones de personas, hay que planificar muy bien cómo uno lo va a hacer. Y para eso leían libros de
personas que se dedicaban a pensar cómo era la guerra y cómo iba a ser la guerra, y muy particularmente leían los libros de Clausewitz. No sé si escucharon hablar de Clausewitz, es como el gran teórico de la guerra, un alemán, que lo había visto las guerras napoleónicas, y que tenía una teoría que decía que el que atacara antes y más fuerte tenía siempre tendencia a salir victorioso, es decir, que la guerra escalaba de una guerra pequeña a una guerra muy grande y que era mejor prepararse para la guerra más grande de una, y entonces uno obtenía ventaja sobre el enemigo. Los alemanes estudiaban esto en sus escuelas, en sus colegios militares, y lo transformaron en una doctrina, que era una especie de canto de amor a la ofensiva y a atacar a la yugular del contrario de inmediato. Y contrataron militares, ministros de guerra, secretarios, que se dedicaron a planificar cómo podía ser esa guerra con millones de personas el día que fuera necesario. Porque si uno tiene 2.000 soldados que mover, uno lo hace en una tarde, le da una orden y los mueve. Entonces tiene que mover 2 o 3 millones de soldados, los tiene que subir a un ferrocarril, y tienen que estar armados, y alimentados, y comunicados. Todo eso requiere un plan, que es un libro así de gordo, que se llamó el Plan Schlieffen, que era un plan de contingencia para que Alemania entrara en guerra. ¿Con quién iba a entrar en guerra? Contra Francia y contra Rusia, sin que haya motivo para la guerra todavía. Por las dudas hacen este plan de contingencia. Y era un mundo en el cual los países europeos se estaban mutuamente ligando con alianzas ofensivas y defensivas. Entonces, Alemania se alió con el Imperio Austrohúngaro y se llamó la Alianza del Eje Central, la Alianza Central, y después, a la derecha y a la izquierda de ellos, Francia se alió con Gran Bretaña y con Rusia y con Italia, aunque era un socio menor, para combatir con el eje central. Entonces, tienen todos estos planes de los cuales la población ni se entera, nadie sabe que están estos planes, pero un día sucede algo insospechado. Algo que, si no hubieran estado estos planes ya preparados, probablemente no hubiera tenido esas consecuencias, pero que sí lo tuvo. Es el asesinato en Sarajevo del príncipe heredero, el archiduque de Austria, del Imperio Austrohúngaro, que lo matan unos nacionalistas serbios. Hacen un atentado y lo matan. Y eso que podía haber quedado ahí llevó a que Austria le declare la guerra a Serbia, pero como Serbia estaba aliado con Rusia, Rusia se mete, y como Alemania estaba aliado con Austria, dicen tenemos que ir a la guerra con Serbia en principio, pero como estaba el peligro de que los ataque Rusia, dicen ¿cómo hacemos para movilizar el ejército? Desempolvan el Plan Schlieffen, y el Plan Schlieffen implicaba atacar Francia. Entonces, porque matan a un señor en Serbia, terminan entrando en guerra todos, y Alemania termina atacando a Francia, que era la otra gran potencia de la época. Entonces, primera moraleja, cuidado con los cálculos racionales de nuestros políticos, nuestros jefes de Estado, nuestros generales. Por un muerto, por un atentado, terminaron perdiendo la vida, más o menos se calcula, 10 millones de soldados, 5 millones de civiles, y entre otras cosas que pasaron por la Primera Guerra está el genocidio armenio, la pandemia de 1918, de gripe española se llamó, que es muy parecida a la que tuvimos ahora, que se llevó la vida de millones de personas, la revolución rusa, ¿sí? Se puso el mundo patas para arriba, y todo el mundo tuvo que entrar en esa guerra que era la Primera Guerra Mundial. Entonces, a Italia le toca entrar dentro de este esquema como un socio menor, no era una potencia tan fuerte como las demás en ese momento, venía de una historia en el siglo XIX muy convulsionada. Recuerden que Italia estaba partida en muchos pedacitos y se reunifica con mucha dificultad a lo largo del siglo XIX, y le habían quedado cuestiones pendientes con muchos vecinos, ¿sí? Muchos vecinos europeos que durante décadas o siglos habían influido en Italia. El principal problema lo tenían con Austria, ¿sí?
con Austria, con la que estaba aliada al principio, pero que tenían muchos territorios que Italia quería recuperar y que tenían mucha población italiana, particularmente en el Véneto, en los Alpes, regiones muy ricas también, muy importantes. Entonces Italia, cuando estalla la guerra, no se moviliza automáticamente, estaba aliada con Alemania y con Austria, pero no se moviliza, sino que sale un poquito como un agente libre a ver quién le ofrecía más. Y negocia por un lado con los países centrales y negocia por otro lado con los aliados de la Entente, con Rusia, con Inglaterra, con Francia. Y más o menos termina llegando a la conclusión de que le conviene meterse con los aliados porque le iban a dar todos los territorios que Austria le había ocupado o que seguía ocupando, que Italia reivindicaba. Entonces Italia entra también un poco de manera inocente a la guerra, pensando que iba a ser un combate corto, que estando en un frente que todavía no estaba en guerra, iban a tener mucha ventaja sobre Austria. Le salió muy mal el cálculo, Italia perdió, como lo querías decir, pero más de 1 millón de soldados perdió Italia a lo largo de la guerra. Una tragedia descomunal. Entonces, ese es el contexto más o menos donde al pobre de Bartolo un día le llega una carta a la casa y le dicen que tiene que abandonar a la mujer y a los 3 hijos que tiene y ir a combatir a los Alpes suizos, a los Alpes austríacos, contra una potencia militar. Acá viene la cuestión, ya bajando un escaño de los países y el sistema económico, bajamos a los soldados, a la experiencia de los soldados, y es una cuestión fascinante que nos tiene que interpelar a todos lo que pasó en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando uno ve con el diario del lunes la experiencia que les tocó vivir a esos soldados, el horror más absoluto, como cuenta muy bien Bartolo, el horror, el infierno, dice, pasaron por el infierno, ¿no? Durante años. Uno se pregunta no solo cómo aceptaron ese sacrificio para el nombre de la patria, en nombre de sus presidentes, en nombre de la ley, sino cómo es que es posible que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de esos jóvenes fue feliz a enrolarse, fueron voluntarios. El día que estalló la guerra, muchos de estos jóvenes europeos que vivían muy bien en una sociedad desarrollada, que estudiaban en las mejores universidades, que comían 4 comidas al día, que salían a bailar, fueron voluntariamente en masa de a millones a proponerse para ir a la guerra a combatir. ¿Cómo es que pasa una cosa así? Bueno, hay gente que lo estudió y que reconstruye las ideas que tenían estos jóvenes sobre la guerra. Y pasó en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, algo que pasa hoy, que pasa en Rusia y en Ucrania, por ejemplo, que es algo muy común en la historia de la guerra. Los pueblos fueron a la guerra con una idea completamente anticuada de con qué se iban a encontrar una vez en el frente. Es decir, la guerra se había modificado su forma, pero la cultura no. Y entonces los jóvenes europeos pensaban en Napoleón, pensaban en Julio César, pensaban en que se iban a cubrir de gloria, pensaban en que iban a andar a caballo con un sable, con charreteras muy bonitas, conquistando Europa, conquistando Italia. Y entonces fueron pensando que se iban a ser hombres. Y se encontraron con algo que no dejaba lugar para hacerse hombre de ninguna manera. Se encontraron con una guerra industrializada, a una escala bestial, donde el frente de batalla, el campo de batalla, uno no lo ve, tiene cientos de kilómetros de largo, donde da lo mismo si uno es valiente o es cobarde, porque igual uno muere por gas mostaza, uno muere por metralla, uno muere por infinitos obuses que caen y no distinguen del bueno y del malo, del valiente y del cobarde. Entonces, esa generación entera se sacrificó en el campo de batalla por un malentendido, en definitiva, por pensar que se iban a encontrar con la hora de la verdad, como decían en ese momento, y se encontraron con una carnicería. ¿Sí? No se transformaron en héroes, se transformaron en carne de cañón. Bartolo hace esa experiencia. Ustedes lo van a ver cuando lo lean ahora en su casa, van a ver que Bartolo, a mí me da mucha, no lo conocí, como vos sí lo conociste, pero me da simpatía el personaje de Bartolo. Porque
porque por un lado es crítico y se ve que es muy lúcido, pero por otro lado también forma parte de esa sociedad y cree en los valores patrióticos nacionalistas, que son los de la sociedad de la que forma parte. Entonces, por un lado dice, qué lindo ir a defender la patria, pero qué feo perder la vida en estas condiciones. Qué lindo movilizarme con todos los jóvenes y atravesar los campos verdes y subir los Alpes, pero qué horror tener que someterme a esta violencia y a este sufrimiento. Cuenta todo tal cual. Cuenta todo tal cual. Es una muy buena memoria. Yo leí muchas. Esta es muy buena. Bartolo no trata de que el lector se coma una idea romantizada, ni aséptica, ni limpita. Él cuenta la guerra como es una miseria absoluta. ¿Sí? Se mueren de tifus, se mueren de cólera, se mueren de hambre, se mueren de frío. Cuando llueve se desbordan las letrinas y viven literalmente en la mierda, dice Bartolo. Y se enferman de tener que vivir ahí adentro en un barro inmundo, asqueroso. Sí, es un mundo inimaginable el horror que pasa Bartolo en esos años. Y sin embargo, cuando llega el momento del combate y empiezan todos a gritar Saboya, Saboya, el nombre de guerra, él se confiesa emocionado, él también le llega esos gritos, le llega ese espíritu de ir a defender a Italia. No les voy a spoilear cómo le va a Bartolo. Sale vivo, que ya es bastante positivo, es un montón, ustedes están acá, pero un milagro. Recuerden que en el primer día que Bartolo pasa en combate, de su pelotón, que eran 15, quedan 3 vivos. El primer día, él es uno de los 3 que sobrevive. Imagínense todos ustedes, todas las vidas que hicieron acá en Victorica, estarían borrados del mapa, si no fuera por esa suerte, y lo dice muy bien él, es suerte. Uno busca yo 10 metros para allá, murió Giuseppe. Uno cayó 5 metros para allá, murió otro nombre. Pero Bartolo se salvó porque justo estaba en ese lugar y no le cayó una bomba en la cabeza. Entonces, me parece muy conmovedor el relato de su retorno a casa, cuando le dan una licencia y ve a la esposa, ve a los hijos. Cuando avanzan en ya tierra con población italiana y los paisanos los reciben y les dan de comer y los tratan bien, es muy conmovedor. Pero también es me parece a mí, una advertencia invaluable que no tenemos que dejar nunca, no tenemos que olvidar nunca lo que son las experiencias de estos combatientes que pasan por ese horror, porque muchas veces la guerra se pone de moda, de vuelta, y muchas veces nos olvidamos la experiencia concreta, lo que implica, y las ideas nacionalistas, ideas más cortoplacistas, cálculos que parecen racionales de nuestros políticos, nos terminan metiendo en la idea de que no es tan mala idea ir a la guerra, y sin embargo recordarse de los Bartolo y de su experiencia. ¿Sí? Aprendamos que es muy valioso lo que tenemos acá, en este librito tan chiquito, es una experiencia humana de altísimo valor educativo. Así que por eso es un gusto participar. Gracias Silvia por haberme convocado, gracias por compartirnos el manuscrito tan generosamente, gracias por publicarlo y gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Eric Morales Schmucker, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa. Muchas gracias, un placer estar aquí con la comunidad de Victorica, a la Intendencia, agradecer al Intendente, a la Secretaría de Cultura, a integrantes de la Asociación Italiana, Humberto Primo, a la familia de Bartolo, a Facundo y en nombre de él a toda la familia que acompaña, y también en nombre de Facundo a nuestras graduadas que nos están acompañando. Aquí hay 2 graduadas de nuestra facultad, y a toda la comunidad, a Silvia por la invitación, a Francisco por habernos acompañado, y en nombre de Francisco a todo el equipo de la Secretaría de Cultura y Extensión y puntualmente de la editorial
de la Universidad Nacional de La Pampa, en torno, fíjense, en torno a Bartolo, todas las historias entrecruzadas, todas las instituciones que se han vinculado en pos de de visibilizar esta historia, estas memorias, y seguir articulando y construyendo conjuntamente tramas sociales que fortalecen los vínculos institucionales, puntualmente entre la universidad y la sociedad, que tanto placer y gusto nos da, porque esa es nuestra misión como institución. Mencionaba a los graduados, Facundo, Elisa, está la profesora Carripi también por allí. La universidad no solamente son esos graduados, esas graduadas que por quienes trabajamos, sino también la universidad es investigación, es extensión y es cultura, la preservación de la cultura, del patrimonio. Y detrás de este libro, y en ese sentido acompaño las palabras del señor rector, más en este contexto, la importancia de favorecer estas políticas construidas conjuntamente entre la universidad y la sociedad, a quien nos debemos, con quienes trabajamos, la importancia de un libro, de mantener esos vínculos, y puntualmente la importancia de nuestra institución, de nuestra facultad, de las ciencias humanas y sociales, de nuestras docentes, de nuestros investigadores, investigadoras, graduados, en pos de favorecer la recuperación de las memorias locales, en pos del fortalecimiento de esas identidades y del enriquecimiento, del fomento, del desarrollo del patrimonio histórico-cultural de la sociedad pampeana, aquí en Victorica, donde nació La Pampa. Así que en ese sentido celebramos esta iniciativa, estamos muy felices de estar aquí, de compartir esta publicación con ustedes, y en nombre de la facultad, que en este momento tengo el honor y la responsabilidad de representar, acercarles el saludo y decirles que tenemos las puertas abiertas para seguir trabajando y construyendo conjuntamente. Y para eso no solamente el libro, sino a nuestras graduadas y graduados que nos mantienen siempre ligados y con los puentes tendidos. Y ahora, dicho esto, comentarles como autor también en esta publicación, la invitación que me acerca Silvia como editora de la publicación, en virtud de que esté en un proceso de recuperación y de puesta en valor de una memoria de un veterano de la Primera Guerra Mundial, pensar el vínculo entre la memoria, la historia, la guerra, y que une estas tres categorías, la construcción de identidades. Y en ese sentido, la importancia en este apartado de poder pensar, así como mencionaba Alejandro, lo que significó la Primera Guerra Mundial como la primera guerra total, que abrió un proceso de deshumanización, de brutalización, que fue uno de los rasgos distintivos del siglo XX y que trascendió ese siglo y que aún hoy es un rasgo de estas sociedades capitalistas en las que vivimos, en donde los rostros humanos desaparecen, la violencia es parte de la discusión y de los discursos, en donde la guerra es una maquinaria, es parte de la maquinaria de producción, y en donde quienes participan de ella quedan totalmente invisibilizados. Y en ese sentido, en primer lugar, este trabajo, que es un trabajo, como decía Silvia, microhistórico, a ese largo proceso que es el de las guerras mundiales, y puntualmente de la Primera Guerra Mundial, la historia de Bartolo le otorga unas fases humanas. Es la recuperación del rostro humano que la guerra invisibilizó, desdibujó. La Primera Guerra Mundial, como les decía, fue una guerra total en la cual los avances
de la maquinaria industrial se llevaron al frente de batalla, en donde los soldados estaban alienados a la guerra y en donde se desdibujaron los límites y las fronteras. Fue la primera guerra que duró tanto tiempo, con más de 4 años de duración. Nadie se imaginaba que la guerra se iba a extender en tiempo y espacio como se extendió. Y frente a esa situación, Bartolo, en su afán de poder sobrellevar la guerra y las consecuencias traumáticas de la guerra para quienes la padecieron, lleva adelante esta elaboración de un registro, de un diario, en tono de crónica, que elabora al andar en el frente de batalla. En ese apartado que compartimos con ustedes puntualmente sobre el vínculo entre la historia y la memoria, nos preguntamos en torno a qué, cómo y para qué escribe este documento Bartolo. Y en ese sentido no solamente recuperamos las condiciones materiales en las cuales se inserta nuestro protagonista, sobre todo porque esta es la primera guerra escrita, en tanto que los avances de esas políticas que habían asumido los estados nacionales a fines del siglo XIX, favoreciendo la instrucción pública primaria obligatoria, llevó a que muchos de quienes participaron de esa guerra tenían una instrucción mínima que les permitió no solamente leer las instrucciones de sus generales, de los altos mandos, sino también de poder registrar. Y eso queda traducido en todo un corpus epistolario y en este tipo de memorias que hoy estamos presentando aquí. Pero también la otra pregunta es cuál era la finalidad de este escrito. Y por un lado hay una expresión visible por parte de Bartolo de denunciar lo que significó la Primera Guerra Mundial, lo que significó para él y para sus compañeros de batallón y quienes participaron, de las tremendas consecuencias durante la guerra y después de la guerra. Y por otro lado, el otro objetivo, sobre todo, entre el temor del olvido y la presencia constante de ese pasado que durante los años siguientes lo atormentaron, de poder sobrellevar y atravesar lo que significó la guerra. Y en ese andar, la resignificación de su propia experiencia de vida, como veterano de guerra, como hijo, como padre. En ese sentido, es una invitación este apartado para reflexionar sobre la importancia de la memoria y la recuperación de la memoria, no solamente para la construcción de las propias experiencias de vida de estos individuos, sino también de las sociedades que atravesaron estos eventos traumáticos, de cómo poder pensar la memoria como un proceso de recuperación y de sanación colectiva a procesos traumáticos que aún resuenan. Pero también, como comentaban mis colegas, la memoria, más que del pasado, siempre es una invitación a pensar el presente. Desde cuándo se escribe, cómo se escribe y para qué se escribe. Entonces, allí nos encontramos otra faz de Bartolo, un Bartolo que ya está proyectando esa migración, ese arraigo en otro territorio, y poder pensarse sin dejar esa experiencia atrás que lo ha marcado y lo ha definido y que hoy ha trascendido los tiempos hasta la actualidad, cómo reencontrarse consigo mismo, con sus familias y con el territorio que luego lo acogió. En ese sentido, invitarlos a leer nuestra publicación y desde ya muchas gracias por este espacio. Las páginas que van a escuchar no fueron escritas pensando en ser publicadas. Fueron escritas por un hombre que, en medio de la guerra,
sintió la necesidad de dejar testimonio de lo que veía, de lo que padecía y de lo que esperaba. A partir de este momento dejaremos que sea Bartolo quien nos hable en primera persona. Sus palabras nos acercan al frío de las trincheras, al barro, al hambre, al miedo y también a la inmensa esperanza de regresar algún día junto a su familia. Llegamos a la trinchera, donde no se veía otra cosa que muertos, heridos y todo destruido por el bombardeo. Nuestra posición se podía llamar el infierno, porque desde el cielo a la tierra parecía todo encenderse y explotar sobre los pobres soldados. La lluvia golpeaba continuamente sin poder dar resguardo, todos mojados, descansando en el agua como tantos cerdos. La noche del 3 al 4 fue una noche para recordar. Comenzó a caer la lluvia torrencial que llenó casi toda la trinchera y la tierra se precipitó sobre nosotros, de modo que, por no abandonar el puesto, debimos pasar la noche entre el agua y el barro. Hacía como 4 días que no llegaba el pan, el café, el vino. Ya empezábamos a terminar los víveres de reserva, mientras que para tomar solo teníamos nieve. Estos pasajes transmiten con mucha fuerza la realidad de la trinchera. No hablan de batallas gloriosas, sino del frío, el barro, el hambre, el miedo y la resistencia cotidiana. Más de 100 años nos separan de aquellas vivencias. Sin embargo, las emociones que acabamos de escuchar siguen siendo profundamente humanas. Esa es la fuerza de este libro: permitir que la voz de un soldado, del soldado Leonardi, continúe atravesando el tiempo para recordarnos el valor de la memoria y de la paz.